voy a hacerles una síntesis de un tema un poco difícil y prolongado, como es conocer cómo funciona nuestro sistema nervioso y después qué influencias tiene sobre los campos magnéticos y sobre los campos que crea el propio cerebro, ya que, como saben, todo el universo está funcionando con energía eléctrica y electromagnética, y nosotros somos una parte más de ese universo, los seres vivos y en particular el hombre. Bien. Pues bien, dos temas han preocupado desde que el hombre es consciente, y luego veremos cómo se elabora la consciencia en el cerebro humano, han preocupado a este ser humano desde el principio que se hizo consciente, como son el conocimiento del universo y el funcionamiento del cerebro humano. Vamos a ver qué podemos saber de este segundo tema, que es el objeto. Bueno, pues nuestro cerebro humano está compuesto por una multitud de células conectadas entre sí y formando estructuras, y de esas estructuras derivan las facultades o funcionamientos del cerebro. Como ya dijo don Santiago Ramón y Cajal, para que exista una función es necesario una estructura, y eso es lo que veremos en estos momentos. En primer lugar, la célula principal de nuestro cerebro, de nuestra corteza cerebral, que es donde reside todo nuestro mundo consciente e inconsciente, es la neurona. Y la neurona es necesario que recordemos algunas partes importantes, como son su soma, sus prolongaciones dendríticas alrededor, y luego una especial que es el cilindroeje, por donde la energía, la información va a entrar a través de las neuronas y del soma o cuerpo y va a salir a través del cilindroeje o axón para comunicarse con el resto de las células, formando el tejido y las numerosas millones de conexiones que tiene el cerebro humano, porque son redes lo que elabora el desarrollo de estas células y nos va a permitir el funcionamiento y todas las facultades que tiene nuestro cerebro humano, como es la recogida de información, la elaboración y las respuestas, a veces en forma consciente y otras en forma inconsciente o de defensa natural. Ya lo veremos más adelante. Entonces ahí ven la estructura fundamental de una neurona y cómo el cilindroeje o axón, que es por donde sale la información o los mandatos, conexiona con otras células y está protegida por unas vainas de mielina que constituyen la sustancia blanca del cerebro, porque la sustancia gris lo constituyen las células. Nuestro cerebro tiene millones y millones de células, de neuronas, y además de otras células que las protegen y las ayudan, como son la glía, las células de la glía, la astroglia, la microglia y la oligodendroglia, son auxiliares de las neuronas, que son las que hacen el funcionamiento principal. ¿Y todo esto cómo funciona? Pues funciona a base de elaboraciones eléctricas, creación de campos eléctricos y de bioelectromagnetismo, es decir, el electromagnetismo que genera la propia célula y que veremos luego qué funciones importantes tiene, porque de esto va a depender el que el funcionamiento sea normal o se altere y dé una serie de patologías, como luego veremos en las patologías psíquicas que, claro, reposan sobre la estructura fundamental, que son estas neuronas y su funcionamiento. Pues bien, las células se comunican a través de las denominadas sinapsis. Las sinapsis son las terminaciones de la célula nerviosa que se establecen con otras células para transmitir la información o las órdenes. El cilindroeje tiene miles y miles y miles de conexiones o sinapsis que desarrollan nuestras funciones y que están en continua actividad y formación. Es decir, todo lo que llega y el conocimiento a nuestras células nerviosas es transformado en estructura y esa estructura en función.
Por eso es importante recordar aquí la sinapsis, donde una célula terminal, como están viendo, pues libera neurotransmisores para que la célula siguiente reciba la información. A través de receptores, la célula siguiente pues lo recoge y da las órdenes o forma nuevas estructuras. Algo muy importante en el ser humano fue la conclusión o la función principal de desarrollo de la inteligencia. Todo esto está sustentado sobre las estructuras de la corteza cerebral. ¿Y qué es la inteligencia? Pues la inteligencia puede tener muchas definiciones, pero en general es aquello que, recogiendo información, es transformado y elaborado en nuestra corteza cerebral en funciones y analizado, para lo cual se va desarrollando conforme va llegando más información. Es decir, nosotros podemos ser más inteligentes si vamos elaborando y desarrollando informaciones que lleguen a nuestras células cerebrales. Es un desarrollo a nivel de toda nuestra existencia. Es decir, que si no se estropean las células, podemos ser más inteligentes, que es lo que va pasando en la evolución de los seres humanos. Cada vez pues, somos un poquito más inteligentes. Lo importante es que lo aprovechemos bien. Bien, pues como digo, aquí la inteligencia, para lograr esta función, fue necesario la especialización de nuestras células de la corteza cerebral, sobre todo del lóbulo temporal izquierdo. Nuestras células cerebrales son eucariotas, es decir, que nuestras neuronas conservan su núcleo, y esto es muy importante porque luego en funciones tales como la memoria y tal es fundamental para que nosotros, a través de los ácidos nucleicos, seamos capaces de construir bases de información que guarda la neurona, concretamente en nuestras conexiones o sinapsis intercelulares. Entonces, sobre el lóbulo temporal izquierdo, se desarrollaron dos centros o núcleos en el área temporal, que son el centro de Broca para la realización del lenguaje y el centro de Wernicke para la comprensión de este lenguaje. Gracias a este sistema, el ser humano hizo una evolución tremenda hacia adelante, algo que el resto de los seres vivos no pudieron lograr. Pero el sistema nervioso del hombre sí logró esto, y gracias a estos centros pues pudo desarrollar su inteligencia y sus conocimientos y sus análisis. Don Santiago Ramón y Cajal hay que mencionarle porque fue premio Nobel de Medicina en 1906 y tuvo sobre todo una intuición maravillosa en el funcionamiento del sistema nervioso, no solo lo que conocía. Piensen que en aquellos años pues teníamos la microscopía, del microscopio óptico, y hasta muchos años después no se pudo comprobar lo que él decía con el desarrollo tecnológico del siglo XX finales y ahora del siglo XXI. Es decir, que él fue un precursor de las ideas sobre el funcionamiento del sistema nervioso y sobre la polarización del flujo de las células cerebrales, de las neuronas. Es decir, que tiene una polaridad. La información entra por las dendritas o por el cuerpo soma y sale por el axón, y con eso comunica a las otras células. Así se establecen millones y millones de redes que ustedes están desarrollando en este momento y van a seguir adelante con sus conocimientos y van a procurar ser, bueno, lo van a lograr, ser mucho más inteligentes. Claro, las diferencias que podemos establecer en la historia con otros seres del pasado son enormes. Hoy día el cerebro humano tiene unas capacidades desarrolladas a través de este sistema de formación y desarrollo del funcionamiento muchísimo mayor, y seguirán adelante nuestros hijos, nuestros nietos, en mi caso que soy abuelo, pues mis nietos van a tener una corteza cerebral mucho más desarrollada y con más capacidades que las que tengo yo.
Para lograr todo esto, el ser humano tuvo que desarrollar su corteza cerebral y estructurar una serie de células, las neuronas, en unas capas que están interconexionadas. Y esto ha permitido la acumulación y desarrollo de toda la información que llega al cerebro. Aquí una representación del sistema nervioso con los diferentes lóbulos, como ven, el lóbulo frontal, el lóbulo temporal. Del temporal ya hemos hablado un poquito, por esos centros que tiene, y luego pues estructura del sistema nervioso como el cerebelo, la protuberancia, el lóbulo occipital y el lóbulo parietal. La corteza cerebral pues tiene luego una especialización para recibir y traducir toda la información que le llega. Así el lóbulo occipital pues traduce toda la información óptica y gracias a él pues podemos ver. Nosotros no vemos con nuestros ojos, son meros transmisores. Realmente vemos con nuestro cerebro de la zona occipital, que es donde se traducen las informaciones que llegan, los impulsos eléctricos y tal, que llegan allí son traducidos y así vemos las imágenes. Yo les estoy viendo gracias a la traducción que hace mi parte occipital del cerebro, pero también la información pasa por todas partes y esa información es también analizada y entonces les estoy analizando desde lejos y tratando de reconocerles e incluso de reconocer, como veremos después, sus intenciones. Es decir, que la intuición, como veremos, hay unas células que lo traducen y logran hacerme un conocimiento un poco por delante de cómo funciona esta sala y los integrantes que están aquí. Estoy tratando de averiguar qué es lo que piensan para luego darles alguna respuesta. Bien, existe un sistema, que es el sistema dopaminérgico, muy importante porque es el sistema que da las gratificaciones al cerebro. Es decir, hay unas sustancias llamadas neurotransmisores que desarrolladas facilitan la información, la conexión y cierto tipo de reacciones. En este caso, las reacciones de gratificación, como es el sistema dopaminérgico. Aquí vemos el sistema nervioso en un esquema con un corte antero-posterior y lateral, esta es la parte interna, donde ven arriba la estructura de la corteza cerebral, el cerebelo, y luego diferentes estructuras importantes como son núcleos o acumulaciones de células del sistema nervioso que van a tomar acciones específicas muy importantes para nosotros. Bien, pues la secreción de la dopamina va a estimular esos centros y nos va a producir gratificaciones. Realmente esto, para que entiendan, es el funcionamiento de muchas drogas, que es el sistema de recompensa o gratificación. Por eso lo tenemos que tener en cuenta a la hora de establecer una terapéutica de las adicciones. Cómo funciona la descarga de nuestros neurotransmisores, en especial de la dopamina. Lo ideal es que esto funcione de forma natural, sin sustancias extrañas, sino que nos gratifique nuestra existencia y la relación entre los seres humanos. Aquí hay núcleos, ¿ves?, como el accumbens, la región mesolímbica cortical, el área del tegmento. Todo esto, en su funcionamiento, pues nos va a dar gratificaciones o rechazos. Aquí vemos una visión basal de cómo está constituida nuestra masa cerebral y cuáles son las estructuras más importantes, de las que posiblemente luego mencionaremos algunas. Está el tronco del encéfalo, con el número 1, el bulbo olfatorio, el nervio olfatorio, el uncus, el quiasma óptico, los cuerpos mamilares y la hipófisis. Todo esto, cuando llega la información, es estimulado y produce neurosecreciones que se traducen en ¿qué? Pues en gratificaciones o no, o en información. Aquí vemos lo fundamental de nuestro sistema nervioso. Por un lado, su metabolismo. Es necesario
que éste funcione bien. Es decir, necesitamos también una serie de alimentos. ¿Va bien? Para el funcionamiento de nuestro sistema nervioso, que son el oxígeno y la glucosa. Con esto nuestras células van a elaborar suficiente energía para funcionar durante toda su existencia. El cerebro tiene unas dimensiones en el ser humano aproximadamente con un peso de unos 1.500 gramos. Esto ha sido muy importante porque existe una proporción entre el organismo y el cerebro de los seres vivos. El resto de los animales tienen una proporción mucho menor. El ser humano, que es un cabezón, pues tiene un gran desarrollo del cerebro con unas estructuras que lo protegen, como es el cráneo, pero gracias a eso ha resuelto el problema del desarrollo de su inteligencia y la comprensión de toda la información que llega allí con el análisis y las respuestas oportunas, porque ha tenido que hacer, claro, como ustedes deducen fácilmente, un comportamiento de acuerdo con lo que le tiene en su medio ambiente, es decir, una adaptación. Continuamente nuestro organismo está haciendo adaptaciones a las temperaturas, que a veces tienen unos cambios muy bruscos. Pues todo eso, gracias al cerebro y a los centros nerviosos específicos, pues se desarrolla, porque controla, por ejemplo, a través del diencéfalo, pues el calor, el frío, con la puesta en marcha de sistemas, tanto de calentamiento como de refrigeración de nuestro organismo, y la adaptación, pues como digo, al medio ambiente. Todo esto tiene relación con la duración, sí, de la vida, a través también de la estimulación de la genética, porque los genes son los portadores de toda nuestra información a través de nuestra vida, y concretamente en la parte terminal de la genética de los cromosomas existe una zona que es el telómero, donde se va acumulando todo lo que nos sucede en el aspecto vital y también las enfermedades que padecemos o los sistemas que tenemos que desarrollar como defensa y sobre todo la longevidad de la existencia. El telómero es la parte fundamental del cromosoma para decidir nuestra existencia. Espero que todos ustedes los tengan muy bien para que vivan muchísimos años y disfruten de su existencia, que es lo importante. Bien, en cuanto al cerebro, hemos pasado una. Bien, pues existen unas áreas importantes dentro de nuestro cerebro que nos ayudan a este desarrollo. Primero, pues como he puesto ahí en los esquemas, primero las neuronas en espejo. ¿Esto qué fue? Fue un descubrimiento de no hace muchos años, a partir pues, de finales de siglo, pues se descubrieron unas células que reproducían lo que estábamos percibiendo. Es decir, que es un sistema de conocimiento y de enseñanza muy importante, desarrollado en nuestro cerebro, sobre todo en las áreas frontales medias y posteriores, para el aprendizaje. Los niveles de conciencia. Todo el funcionamiento del sistema nervioso pues nos ha llevado a tener una conciencia sobre todo para conocer el mundo entero, nuestro entorno próximo y nosotros mismos, como será objeto de la autoconciencia. Nosotros somos los únicos seres vivos que hemos logrado tener conciencia de nuestra propia existencia, la autoconciencia. Bien, podemos establecer unos niveles de conciencia que se fue desarrollando poco a poco, que son los siguientes. Un nivel primero, con un flujo de conciencia en el que intervienen estructuras importantes de nuestro cerebro, como es la corteza prefrontal y el tálamo, que es una estructura más interna, pero una vía
de conexión de donde llega nuestra información. Un segundo nivel, que es nuestro lugar en la sociedad, es decir, nosotros, aparte del conocimiento, luego tenemos necesidad de saber dónde estamos, qué puesto ocupamos en esta sociedad. Para ello intervienen estructuras fundamentales, como pongo ahí, el hipocampo, la amígdala y la corteza prefrontal. La corteza prefrontal, de la que luego hablaremos, es el desarrollo de estudios recientes, casi de nuestro siglo. El año pasado, el anterior, estuvo aquí un profesor investigador de California que nos dijo cómo se estaban desarrollando, por ejemplo, nuestras áreas sociales y éticas, y que cómo lo están investigando, y sobre todo hacia el conocimiento de donde reside nuestro propio yo. ¿Dónde tenemos la conciencia de nosotros mismos? Pues sobre las áreas prefrontales, que ya veremos. El tercer nivel, como decía, es la simulación del futuro, en el que también intervienen estas células en espejo que he mencionado antes, y hay estructuras importantes que son la corteza dorsolateral prefrontal, en la que la producción de los resultados placenteros intervienen, como la liberación de sustancias neurotransmisores, la dopamina, y también está el núcleo accumbens y el hipotálamo, en las partes positivas. En las negativas se analizarían a través de la corteza prefrontal y la corteza orbitofrontal. Las decisiones finales las va a tomar la corteza dorsolateral y prefrontal. La autoconciencia consiste en la creación de modelos, como del mundo, y en la simulación del futuro, en la que aparece el propio sujeto, es decir, es una cosa muy intuitiva de cómo va a ser nuestro futuro, y nos vemos a nosotros mismos. La unificación de señales de ambos hemisferios crean la sensación del yo, continuo y coherente, es decir, que intervienen tanto la parte derecha como la parte izquierda, que ahora mencionaremos un poco según los estudios de Sperril, pues cómo funciona esta interconexión del lóbulo de la masa encefálica derecha y la izquierda para tener la conciencia del yo y de nosotros mismos en esa zona prefrontal. La corteza prefrontal pues controla el comportamiento social correcto, el comportamiento moral, siendo fundamental para la planificación y sobre todo para la formación de la personalidad y la toma de decisiones. Aquí el otro año el doctor Fuster, que vino desde California, pues nos habló de estos desarrollos y de los estudios que se están haciendo. Es importante el concepto de empatía, que consiste en cómo el ser humano comparte sus sentimientos ajenos con nosotros mismos. Hay estudios del doctor Schwabs muy interesantes, y luego pues los estudios de las redes morales que están sobre ese lóbulo prefrontal. Las observaciones de las emociones ajenas a través de las células que hemos mencionado en espejo, que son la base de nuestro aprendizaje por imitación. Esto también en algunos animales lo vemos, sobre todo cuando hemos experimentado con monos, pues hemos visto cómo se estimulaban partes y los monos imitaban pues expresiones y acciones por medio de la estimulación en la zona prefrontal de las neuronas. La corteza prefrontal, en ella se realizan interpretaciones morales y entre ellas la honestidad, algo muy importante que a veces en nuestra sociedad parece estar olvidado o que no se ha desarrollado. Ahora mismo tenemos el problema de nuestros políticos, que parece que esto no lo tienen bien desarrollado, porque hay que ver qué comportamientos, la verdad que no son nada ejemplares, sino sancionables. La inteligencia y su evolución. Pues fíjese, desde Darwin, que el pobre hombre era muy intuitivo, decía que había que buscar en África a nuestros antepasados humanos el hallazgo de la biología molecular, pero esto no se ha podido comprobar hasta muy recientemente. Tanto el ADN mitocondrial, es decir, el que está en las mitocondrias de las células, de las neuronas, que es de origen materno, como el ADN de los cromosomas, del cromosoma Y paterno,
nos remiten a nuestros ancestros, nuestros antepasados africanos. La evolución del ADN, esto ha sido fundamental. Aquí, en el conocimiento de los ácidos nucleicos, hay que mencionar a nuestro gran investigador Severo Ochoa, que fue el que sintetizó el ácido ribonucleico, que es el ácido trabajador y elaborador de nuestro sistema nervioso, de nuestras células. Ya saben que está gobernado por los patrones que indican el ADN, ácido desoxirribonucleico, pero el que elabora todo, elabora los moldes de nuestras nuevas proteínas y de nuestra memoria, porque se elabora así, es el ARN, ácido ribonucleico. Bien, importante en el hombre fue la conciencia del libre albedrío para tomar las decisiones, entre ellas por la libertad de acción, el ser intencional, el tener la impresión de realizar la acción por uno mismo. Esto es el libre albedrío y fue un logro fundamental para el ser humano. La memoria. Aquí hay un conocido mío, que es el doctor Campbell, que fue premio Nobel en el 2003, por descubrir los mecanismos de la memoria, que fueron fundamentales. Es decir, cómo todas las experiencias de nuestra vida las guardamos y las acumulamos. Pues bien, a través de un sistema neurobiológico y de la movilización del núcleo y de los cromosomas con los ácidos nucleicos, somos capaces de establecer formas o moldes en las que la información se traduce en proteínas que luego van a acumularse, que es la memoria, en las terminales de la neurona. Es decir, hacia la sinapsis es donde acumulamos nuestro bagaje de memoria y desde ahí lo transmitimos a las células y lo encendemos cuando queremos. Esto es fantástico, ¿no? Yo ahora mismo puedo tener recuerdos a voluntad propia y parece algo maravilloso, pero es el funcionamiento del sistema nervioso, de la estimulación de todas esas terminaciones que pongo en marcha y que transmito a las otras células para que después de pasar por todas las redes yo les transmita una información y me pueda dirigir a ustedes en su idioma y con algo comprensible, como es tan difícil el traducir la memoria del ser humano. El profesor Campbell descubrió que a través de la corteza hipocampal se distribuía la información, que es donde llega. O sea, todos nuestros acúmulos, nuestros estudios y nuestras experiencias pasan por el núcleo hipocampal, la corteza hipocampal, y luego son distribuidas al resto de la corteza, a las áreas de acumulación de la memoria más específicas o en general a todo nuestro cerebro. La memoria estableció a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo, pues es la memoria que tenemos, pero que no es muy fija, que luego vamos perdiendo a corto plazo, por eso es el nombre, o a largo plazo, y que está fundamentada en la estimulación neuronal de las células y del desarrollo de neurotransmisores como es el glutamato, mientras que la memoria a largo plazo, que necesita una fijación y un desarrollo del núcleo de la célula para formar con el ácido ribonucleico los moldes o acúmulos de la memoria, necesita la estimulación de la serotonina, que ustedes habrán oído que es muy importante en la depresión. Es decir, la serotonina es, de nuestros estudios, uno de los neurotransmisores más importantes para la estimulación del ánimo de la persona. Es decir, que la serotonina tiene que estar liberada en esas conexiones o sinapsis neuronales para que nosotros tengamos mejor estado de humor. Y entonces hay que bloquear su recaptación, que muchas de las medicinas que ustedes conocen funcionan así, bloquear la recaptación, porque el sistema nervioso es un sistema muy ahorrativo, nos da una imagen del ahorro, es decir, todo aquello que libera y no utiliza lo recapta nuevamente, como es el caso de neurotransmisores
como la serotonina. Pero nosotros hemos descubierto que la liberación intersináptica de la serotonina eleva el estado de ánimo de los seres humanos. Entonces hemos inventado estos bloqueadores químicos, como son actualmente los modernos antidepresivos. Bien, la teoría espaciotemporal de la conciencia. Pues existen unos flujos de conciencia en diferentes niveles. El uno, el flujo de la conciencia. Dos, conocer a través de nuestro sistema nervioso nuestro lugar en la sociedad, qué es lo que hacemos, qué pintamos aquí y qué podemos hacer. Y luego, como hemos visto también, simular en nuestro cerebro el futuro para prevenir o desarrollar o decidir qué es lo que vamos a hacer. La teoría esta de los tres cerebros es una síntesis de la evolución filogenética de los cerebros de los seres vivos. Aquí está un primer nivel elaborado aquí con el tronco y cerebelo, el tronco del encéfalo y cerebelo, que es una actividad que nos permite reaccionar de una forma inconsciente y que tienen pues desarrollado los reptiles. Los mamíferos ya tienen otras estructuras desarrolladas que pueden decidir y que está con el desarrollo de un sistema de conexiones intercelulares neuronales, como es el sistema límbico, en el que intervienen diferentes estructuras. Y luego está pues el desarrollo del ser humano, que fue la formación del neocórtex, la corteza nueva o corteza fundamental para el desarrollo de la inteligencia, como hemos visto. Aquí vemos un cerebro en una visión lateral, con las partes fundamentales y las estructuras que fundamentalmente intervienen desde el cerebelo, el lóbulo temporal, con el hipocampo, la corteza entorrial, la amígdala, el lóbulo occipital, el lóbulo parietal y el lóbulo frontal, que tienen diferentes acciones, entre ellas el desciframiento y acumulación de la memoria de las diferentes vías de transmisión sensitiva. Spergel, que fue un gran investigador del sistema nervioso, premio Nobel en el 1981, demostró que cada hemisferio cerebral, el izquierdo y el derecho, tenían una independencia de actuaciones y que se comunican a través del sistema calloso, que es el que está en la zona media del cerebro, y pasan las comunicaciones de un hemisferio izquierdo al derecho y del derecho al izquierdo, y así todo el sistema nervioso se entera de todo lo que sucede o de todo lo que decide. Entonces, esto está integrado en el hemisferio cerebral izquierdo en una especificación de actuaciones, porque este se ha especializado en lo analítico y lógico y en la toma de decisiones, mientras que el cerebro, digamos, hemisferio cerebral derecho, es holístico y artístico, es decir, que los pintores, como hay aquí algunos, pues tienen esto muy desarrollado, mientras que otros quizá lo tenemos menos porque somos más analíticos o más científicos. Cada hemisferio puede ser consciente al mismo tiempo y percibir o elaborar respuestas. O sea, nuestro hemisferio o nuestro hemicerebro derecho y el izquierdo pues pueden trabajar independientemente o en conjunto por el medio de todas las comunicaciones que tienen. Los controles de las áreas cerebrales, ¿dónde se realizan? En la corteza prefrontal, preferentemente, se procesa la mayor parte del pensamiento racional. En el lóbulo parietal se controla lo sensorial y en el lóbulo occipital la información visual, nuestras imágenes del mundo. El sistema límbico que interviene ahí pues controla los comportamientos y está integrado por el hipocampo, que es la zona de recepción de la información fundamental y que luego distribuye por el resto del cerebro humano, el tálamo, que se encarga de recoger señales procedentes del tronco encefálico, es decir, de niveles más bajos, y de las zonas de la corteza cerebral, el hipotálamo, que es el centro regulador, como ya he dicho,
de muchas de las funciones de conservación y funcionamiento de nuestro organismo, como son pues, básicas, en general la temperatura corporal, el ritmo cardíaco, el hambre, la sed y los aspectos relacionados con la reproducción y el placer. Pues todo esto el hipotálamo tiene un funcionamiento muy específico e importante. La inteligencia, nuevamente, nos sale por aquí. Aquí damos una definición, pues decimos que es la facultad o capacidad de pensar, comprender, deducir, inducir, abstraer, establecer juicios y realizarlo, o crear operaciones lógico-racionales que permitan resolver los problemas. Bien, pues es el resultado del funcionamiento de todas las interconexiones de nuestra corteza cerebral, de un lado y de otro. Según un conocido mío, que es un filósofo muy importante, que seguramente ustedes conocerán, José Antonio Marina, en su obra que para mí ha sido fundamental, El vuelo de la inteligencia, que se la recomiendo, bueno, luego en la bibliografía lo pongo, y que hace entender cómo funciona nuestro cerebro y las funciones más importantes que tiene. Él dice que nuestra inteligencia se ha desarrollado de un sistema lingüístico. ¿Por qué? Porque, como habíamos visto, hay unos centros, el centro de Broca y de Wernicke, que con su maduración pueden regular la comunicación y la comprensión de las palabras. Dice que pensamos con palabras, decidimos con palabras y nos comunicamos con ellas, como estamos haciendo ahora. Luego, por eso dice que nuestra inteligencia es lingüística. Los estudios sobre el cerebro. Pues existen diferentes métodos actuales que están en marcha por todo el mundo, como son la simulación electrónica, el mapa de rutas nerviosas, Bryan, y el descifrado de los genes. Aquí vemos unos cortes de cerebro para indicarnos cómo actúan y cómo se perturban en diferentes alteraciones, como son las demencias de tipo Alzheimer. Estos son cortes transversales del cerebro y los centros más importantes que observamos ahí, como esto es la corteza cerebral, aquí donde está el hipocampo, que es el receptor y distribuidor de la información, y que les voy a contar una curiosidad. El hipocampo, las células del sistema nervioso, no se reproducen, pero sin embargo sí ofrecen un desarrollo y transformación de las células hacia neuronas dentro de este hipocampo, partiendo de las células madres, pues se van transformando y se van produciendo neuronas nuevas. Es decir, que el sistema nervioso ha perdido la capacidad de reproducción, como ejemplo tiene pues, nuestro epitelio. Nos hacemos una herida, perdemos una serie de células, pero las reproducimos. En cambio, el sistema nervioso no. Pero, sin embargo, tiene este otro mecanismo en el hipocampo, que es la transformación de células madre en nuevas neuronas. Y bueno, pues esos estudios nos abren un campo de terapéutica hacia el combatir las demencias. La resonancia magnética, sobre la que nos vamos a referir, pues nos permite hacer estudios y conocer cómo funciona nuestro cerebro, sobre todo la resonancia magnética funcional. Antes, claro, pues era muy difícil conocer cómo funcionaban nuestras áreas. Ahora parece sencillo, aunque es un poquito complicado, pero ya sabemos cómo las diferentes áreas cerebrales y los elementos que las integran intervienen en las funciones, por ejemplo, nuestro pensamiento, qué áreas se encienden y qué áreas dan resultados. Como hemos visto antes, sobre todo en las áreas prefrontales de nuestro conocimiento social y ético, aunque algunos seres humanos parece que no lo han desarrollado, pero bueno, sí está ahí. Aquí hay un esquema de investigación, el sistema Bryan, con electrodos desde la corteza cerebral hasta estos impulsos que llegan a un ordenador y son transformados en imágenes
para comprender cómo funciona. Aquí, pues los proyectos actuales, la mejora de las neurotecnologías innovadoras con el sistema Brian, que fundamentalmente se realiza en Estados Unidos, y luego el proyecto del cerebro humano de la Unión Europea. La resonancia magnética. Gracias a la resonancia magnética podemos visualizar imágenes del interior del cerebro desde el exterior. Con un ordenador reconstruimos las posiciones de los átomos produciendo diagramas en 3 dimensiones, y estas son las imágenes que vemos con la resonancia magnética. El empleo de la resonancia magnética funcional detecta la presencia de oxígeno en la sangre cerebral, permitiendo detectar a su vez indirectamente el flujo de energía eléctrica de las neuronas, mostrando cómo interaccionan entre sí las diferentes regiones del cerebro. Nuestras células neuronales son capaces de producir energía eléctrica y su movilización, la producción de campos electromagnéticos, bioelectromagnéticos, de unas intensidades sumamente pequeñitas. Antes aquí nuestro antecesor ha hablado de grandes cifras del electromagnetismo. Pues el bioelectromagnetismo cerebral es de una intensidad sumamente pequeña. Trabaja con campos electromagnéticos de picoteslar, que es la millonésima del teslar. Las resonancias magnéticas tienen 2 o 3 teslas de intensidad para lograr ver las imágenes de nuestro cerebro. Y él trabaja con picoteslas, millonésimas. Esto es importante para la investigación, porque tenemos que tener la resolución a través de unas ondas electromagnéticas del trabajo de los picoteslar, y que cuando empleemos las terapéuticas pues tenemos que entrar en un margen sumamente pequeñito de 1 a 5 teslar para no producir el bloqueo, sino que tanto en el estudio como en la terapéutica tenemos que reproducir campos similares a los que hacen las neuronas en nuestro cerebro. Bien, aquí les pongo algunas aclaraciones. Dice, el empleo de la resonancia magnética funcional detecta la presencia de oxígeno, que es el fundamento de la sangre cerebral, permitiendo a su vez detectar el flujo de la energía eléctrica de las neuronas, mostrando cómo interaccionan entre sí las diferentes regiones del cerebro. Los estudios para conocer el funcionamiento del cerebro humano actual pues son la simulación electrónica, es decir, reproducir electrónicamente cómo funcionan nuestras redes con superordenadores adaptados por la Unión Europea y sobre todo por los investigadores de Suiza, donde se están realizando estos modelos de investigación sobre el cerebro humano, la elaboración de rutas o de mapas de los cerebros humanos, el sistema Brian, sobre todo aplicado con grandes ordenadores en Estados Unidos, los estudios que pueden conocer el funcionamiento del cerebro humano, pues por un análisis de las neuronas anatómicamente, es decir, reproducir cómo es el sistema nervioso, según su función o actividad, y también descifrando genes que controlan el desarrollo del cerebro. Es decir, la genética es el arca donde guardamos grandes informaciones sobre el funcionamiento y estructuras de nuestro sistema nervioso. El conectoma humano. ¿Esto qué es? Bueno, pues es como trasladar todo lo que tiene el funcionamiento de nuestro cerebro y sus conocimientos a un ordenador o al núcleo del ordenador para construir, pues reconstruir las regiones cerebrales, etc. ¿Dónde se realiza ahora mismo estos estudios? Pues en la Universidad de Harvard, en el Hospital General de Massachusetts, en la Universidad de California. El objetivo es conseguir un mapa neuronal de las rutas del cerebro que nos aclaren los trastornos cerebrales. Es decir, vamos a reproducir cómo funcionan y vamos a intentar esclarecer cuando se perturban qué es lo que producen y qué remedios tenemos. Las principales acciones de los campos electromagnéticos sobre las neuronas. Bueno, pues interviene el campo electromagnético, bioelectromagnético, sobre la regulación del metabolismo, manteniéndolo y restaurándolo.
De esta forma restablecen las funciones del citoplasma, que es donde están concentradas nuestras funciones, lo que expresan por la actualidad las funciones de nuestro cerebro y sus expresiones internas. Efectos de los campos electromagnéticos sobre la psique. Los efectos terapéuticos más destacados que hemos comprobado y que estamos en ello sobre estos momentos es sobre alteraciones psíquicas, sobre los problemas que, bueno, afectan a gran parte de la humanidad, como es la angustia, la ansiedad, el estrés, los síndromes depresivos, los problemas de adicción y las demencias. En estos campos ha tenido una gran aplicación las radiaciones electromagnéticas. Por ejemplo, con el casco de radiación electromagnética que tiene ensayado y estudiado el doctor Bardasano. Bueno, con este campo podemos emplear estimulaciones de las neuronas a las profundidades de hasta unos 5 o 6 centímetros y hacer una radiación transcraneal que, sobre todo en las depresiones, ha hecho muy buenos resultados. También lo hemos ensayado en las demencias, viendo cómo recuperan las funciones esas células que están estropeadas pero que aún no han muerto. Pues claro, las que han muerto ya no hay quien las resucite. Pero bueno, esas células neuronales que están en peligro, pues pueden restablecer sus funciones a través de esta radiación electromagnética. Las demencias, como el Alzheimer, se establecen, y esto es la etiología, mediante la acumulación de sustancias amiloides en los vasos sanguíneos cerebrales que causan hemorragia y destrucción, y por tanto destrucción de tejido nervioso. Los acúmulos de sustancia, las mutaciones del gen APOE4, gen presenilina, aumentan las posibilidades de padecer el Alzheimer, es decir, si podemos hacer una detección del gen de la presenilina, podemos detectar y intentar prevenir la degeneración o demencia de nuestro cerebro. Hay factores importantes como son los hereditarios. Todo comienza en nuestro cerebro hacia el área de la corteza entorrial y luego afecta al sistema límbico y al resto de la corteza cerebral, formando unas placas destructivas. Otro estudio que se puede realizar es con la clonación del ser humano, aunque es un estudio pasivo, pero bueno, nos permite conocer cómo está funcionando ese cerebro a través de la clonación. Bien, otro de los estudios que se están haciendo y que podrían ser magníficos si se desarrollan es los nanobots. ¿Qué es esto de los nanobots? ¿O qué es teóricamente los nanobots? Pues son como máquinas atómicas que servirían para la reparación de las estructuras que se han deteriorado en nuestro cerebro. Es decir, estos van como patrullas de policía circulando por nuestros vasos sanguíneos y eliminando células que no nos sirven para nada o células que nos pueden hacer daño, como son las células cancerosas, y reparando todo aquello que se va estropeando y tal. Esta es la teoría de los nanobots. Ahora que lo logremos ya es otra cosa. Con lo cual, pues podemos restablecer en teoría aquello que está envejecido o en ciertos límites y establecer otras moléculas nuevas que lo sustituyan. ¿Ve? Aquí digo pues que estos policías microscópicos pues pueden eliminar virus, microorganismos patógenos, limpiando nuestras células de desecho y las mutaciones. Si esto se logra, pues parece que hemos dado un paso hacia la inmortalidad, porque claro, si tenemos algo que es capaz de restablecer, de producir nuevas moléculas y sustituirlas por las que están estropeadas o ya envejecidas, pues sería como un paso hacia la inmortalidad. ¿Cómo funcionan los nanobots? Pues a base de cortar y pegar ciertos átomos y crear cualquier molécula para restaurar o restituir la replicación. El conocimiento de cuanto hemos presentado
es gran parte del objetivo primordial del ser humano, que se sustenta en la interpretación y consciencia en el cerebro, analizando y elaborando unas escalas de valores positivos y gratificaciones a través del tiempo, como les decía antes, que estimulan la vida del yo consciente, vinculándonos especialmente con otros seres de la misma especie en el plano afectivo, con emociones y sentimientos en el intento de conseguir la felicidad. Las buenas relaciones, indudablemente, pues son lo que nos permiten gratificaciones en nuestro cerebro que nos hacen sentir que tenemos que seguir adelante y que, bueno, que nuestra civilización no va a desaparecer así como así, sino que tenemos que seguir adelante, pero todos en conjunto, que esto parece ser que los seres humanos lo olvidan. Es una acción conjunta de todos nosotros. Aquí les pongo una bibliografía recomendada donde podrán encontrar bastante amplitud sobre los temas que he picoteado simplemente. Uno de ellos es de mi amigo el doctor Fuster, El cerebro y la libertad, que fue presentada en este mismo aula hace 1 año y medio. Luego el doctor Schwabs, que es un profesor y psiquiatra como yo, de los Países Bajos, pues tiene un libro que está traducido, que dice «Somos nuestro cerebro». Y sí, es interesante que lo puedan leer. Luego, como no, mi conocido Antonio Damasio, gran investigador portugués que está en Estados Unidos, como siempre hay que ir allí a investigar porque en el resto del mundo no nos ayudan, pues tiene 2 libros muy interesantes, que es En busca de Spinoza y El error de Descartes, que también se lo recomiendo. Un científico físico, como es Michio Kaku, de origen japonés, pero que está en Estados Unidos, como no, para investigar, tiene un libro que está traducido, que es El futuro de nuestra mente, que se lo recomiendo, porque les va a aclarar muchas de las cosas que he mencionado yo. Y luego mi amigo José Antonio Marina, que es un filósofo, en su librito, muy elemental, pero muy concienzudo, como es El vuelo de la inteligencia. Bien, hasta aquí, y yo creo que ya estoy en el límite, pues hemos tratado de transmitirles una información de cómo está el cerebro humano, cómo funciona y qué estamos haciendo en la investigación, para que ustedes se estimulen y prosigan. Bueno, muchas gracias a todos y quedo a su disposición.